Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿solo tristeza o tristeza para arrepentimiento? Que nos causa malestar, errores que cometemos, me refiero a grandes equivocaciones de vida, cosas que no hicimos bien, cosas que mal manejamos, mal gestionamos, mal administramos en nuestras vidas, tratándose, amigos, de lo que sea, relaciones, familia, trabajo, finanzas, amistades. Y ante esa situación nos sentimos tristes. Pero sabe, hay tristeza que no tiene ningún provecho. Porque solo sentirse mal, por sentirse mal, créanmelo, que eso no resuelve nada en nuestras vidas. Hay una tristeza que es para arrepentimiento y cuidado, que arrepentimiento, amigos, no es una mala palabra, por si lo están viendo de esa forma. Arrepentimiento no es una mala palabra. El arrepentimiento es una cierta contrición de ánimo, de espíritu, que nos lleva a tomar decisiones y hacer un cambio grande en nuestras actitudes de vida. Todo esto para mejorar, para no volver a repetir esos errores, esas equivocaciones, para hacerlo mejor, para ya no, como suele decirse, no tropezar en la misma piedra. Pues este es nuestro tema y es una pregunta, ¿solo tristeza o tristeza para arrepentimiento? Y atención a lo que se lee en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 9 de San Pablo escribiendo, dice él, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Está diciendo Pablo que de alguna manera él contribuyó a la tristeza de esta gente por una carta demandante que él les hizo, una carta que los dejó tocados en su ánimo. Pero luego él en esta segunda carta les dice que él se alegra porque esa intervención suya alrededor de un lamentable suceso que había que corregir, eso produjo en ellos una tristeza, pero una tristeza que los llevó al arrepentimiento, que es lo que Dios quiere. Ciertamente que eso es así. Dios en ciertas ocasiones nos entristece. Él de alguna manera apaga la luz en nuestro espíritu para que cobremos conciencia de algo malo que hemos hecho. Porque así sucede con nosotros los humanos. Cometemos el error, pero no es que tengamos conciencia inmediata, sino que a veces seguimos adelante como si nada. Y eso está claro aún en la Biblia. Ejemplo, cuando el rey David peca, un profeta de Dios le cuenta una parábola sobre un hombre que le arrebató una única oveja a otro hombre, solo que aquel era pobre. El rey David dijo, bueno, este tiene que pagar 4 tantos por lo que hizo, y el profeta le dice, es exactamente lo que tú hiciste. David hizo lo malo, pecó y no tenía conciencia de haberlo hecho porque esas cosas pasan en nosotros los humanos. Hay una cierta dinámica y un cierto proceso psicológico en el cual uno muchas veces termina evadiendo sus responsabilidades de vida. Entonces Dios tiene que tratar con nuestro espíritu y eso pasa a 2 niveles. O Dios permite que caiga alguna situación complicada, adversa sobre nosotros, como para poder hacernos reaccionar, o simplemente nos confronta, como en el caso del profeta que hizo esto justo con el rey David. El caso es que necesitamos llegar a ese punto de tristeza, pero no solo tristeza
por entristecerse nada más, no tendría sentido, no tiene propósito. Pero si es una tristeza, amigos, que nos lleva a mejorar nuestras vidas mediante el arrepentimiento, es una tristeza necesaria. Pues con esta escritura yo hago la siguiente pregunta y les invito a que trabajemos con ella. ¿Cuál sería la diferencia entre solo tristeza y tristeza para arrepentimiento, para cambios en nuestras vidas? Quizá tú te has sentido mal por algo, pero eso no es redentor. Sentirse mal no redime. Sentirse mal no libera. Caín se sentía mal, pero no estaba arrepentido. Judas se sintió mal, pero no estaba arrepentido de haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Pedro lo negó con juramentos y maldiciones y Pedro sí se arrepintió. ¿Se dan cuenta? Solo por sentirse mal, en eso no hay redención. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre solo tristeza y tristeza para arrepentimiento? Atención a las siguientes respuestas. Hablemos de solo tristeza. Solo tristeza es depresión. Solo tristeza es confusión. Solo tristeza es despropósito. ¿Cuántas veces tú te has sentido triste y eso no mejoró las cosas? Porque la tristeza, en eso no hay poder espiritual, es solo un estado de ánimo, es una emoción, es un sentimiento. Pero cuando es una tristeza vinculante con Dios, porque yo creo, amigos, que cuando hay arrepentimiento, ahí Dios obró. Nosotros los humanos no tenemos la capacidad, amigos, de arrepentirnos por nosotros mismos. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Así es que cuando llegamos a un punto donde estamos realmente arrepentidos por algo que hicimos, claro que Dios intervino y claro que tuvimos la asistencia de Dios. Pero cuando solo se trata de tristeza, simplemente no nos gustó el producto final, no nos sentimos bien con eso y nos deprimimos. Tristeza es solo depresión, tristeza es solo desencanto, tristeza es solo desilusión, tristeza es solo confusión y despropósito. Entonces, solo tristeza, ¿te sirve? No te sirve, no te sirve. Te sirve si es una tristeza que de alguna manera está siendo tratada por el Espíritu de Dios y te lleva al arrepentimiento para hacer cambios en tu vida, para tomar decisiones importantes. Sigamos hablando en segundo término de la diferencia entre solo tristeza y tristeza para arrepentimiento y cambio. Lo primero fue solo tristeza, pero ahora hablemos de tristeza para arrepentimiento, a diferencia. ¿Cómo es la tristeza para arrepentimiento? Amigos, la tristeza para arrepentimiento es votos para un cambio de rumbo. Así como lo escuchan, es votos para un cambio de rumbo. Cuando una persona se entristeció para arrepentimiento, esta persona en primer lugar se dio cuenta de lo malo que había hecho. Y esta persona tiene la firme decisión de levantarse del error cometido y rectificar. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Él está entristecido y no es para menos. El único trabajo que pudo conseguir es de cuidar cerdos. Un lugar maloliente y dándole de comer a los cerdos. Ese trabajo, amigo o amiga, tú no lo querrías. Pero no le quedaba más remedio. Y tenía tal necesidad ese muchacho que estaba dispuesto a comer de la comida que le daban a los cerdos. En ese estado de tristeza, el Espíritu de Dios lo visitó en medio de esa porqueriza. Y entonces su tristeza le llevó al arrepentimiento y dijo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué estoy así? Ya sé lo que tengo que hacer, arrepentirme. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Qué es esto? Es una tristeza para arrepentimiento que se tradujo en hacer votos para un cambio total de rumbo en la vida, de actitud. Y efectivamente se levantó y fue al Padre, arrepentido. Y ese arrepentimiento le granjeó nueva oportunidad con su padre. Su padre le dio vestidos nuevos,
calzado nuevo, anillo en su mano, y convocó a todos para hacer fiesta, porque su hijo estaba perdido y había sido vuelto a encontrar. Sigamos avanzando. Estamos estableciendo la diferencia entre solo tristeza y tristeza para arrepentimiento. ¿Cuáles son las diferencias? Pues hablemos de solo tristeza. Solo tristeza, amigos, es dolor por las consecuencias. Es miedo por las consecuencias. ¿Quién estuvo así? Caín. Caín mató a su hermano y cuando está ya confrontado con su maldad, Dios le dice lo que va a pasar con él y entonces, atemorizado por las consecuencias, dice: andaré errante porque tú me has echado de tu presencia, Dios. Y es más, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Sabe qué es esto? Es tristeza y es dolor solo por las consecuencias de los malos actos. Eso tampoco redime. Eso tampoco transforma la vida. Eso tampoco nos libera. No hay nada redentor en solo tener tristeza o temor por las consecuencias de los errores que hemos cometido. Tenemos que llegar al punto del arrepentimiento. Entonces, aquí, amigos, es donde muchos confunden arrepentimiento solo con la aflicción por las consecuencias. Y es completamente diferente lo uno de lo otro. El arrepentimiento es anhelar un cambio. Como ya dije, me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Aflicción por las consecuencias, como Caín. Por lo malo que hice, algo malo me va a suceder. Es solo temor por las consecuencias. Esa aflicción por las consecuencias es una diferencia absoluta, total, rotunda. Y número 4, en esa diferenciación que estábamos planteando entre solo tener tristeza o una tristeza que es para arrepentimiento y cambio, habrá que sumar esto. Tristeza para arrepentimiento, a diferencia de solo tristeza, es confesión y es renuncia al pecado. La persona que se entristeció para arrepentimiento decide no hacerlo más, no reiterar ese pecado. Pero si esa persona se sintió mal 3 días y al cuarto día está en lo mismo, se sintió mal 2 semanas y a la tercera semana está en lo mismo, se sintió mal 3 meses y al cuarto mes está en lo mismo, ese no se arrepintió. No nos engañemos. Cuando la persona está realmente arrepentida, toma decisiones rotundas, toma decisiones al 100% y esa persona aborrece tanto lo que hizo porque tiene esa implicación, el arrepentimiento, un aborrecimiento por lo malo que uno hizo. Esa persona se arrepiente, aborrece tanto aquello que no lo vuelve a hacer, así se lo pongan en bandeja, no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. Entonces, esas son las diferencias entre solamente tristeza o una tristeza que lleva al arrepentimiento para producir cambios. Pablo habló sobre esto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y verso 9, dijo él lo siguiente: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Está Pablo estableciendo una diferencia entre lo que es entristecerse por la razón que sea, o entristecerse en compañía y en comunión con Dios, y que eso te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a cambios profundos en tu vida. ¿Qué diferencias hay? Fue básicamente nuestro desarrollo de enfoque. ¿Qué diferencias hay entre solo tener tristeza por lo malo o una tristeza que te lleva al arrepentimiento y a los cambios? Estas son las diferencias. Número 1, solo tristeza es depresión, es confusión, es desilusión, es decepción, es despropósito.
Número 2, tristeza para arrepentimiento es votos que se hacen para cambio de rumbo, porque hay arrepentimiento. Número 3, solo tristeza es dolor, aflicción por las consecuencias de lo malo que se hizo. Pero a diferencia, número 4, tristeza para arrepentimiento es confesión de pecado y es renuncia a ese pecado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Solo tristeza o tristeza para arrepentimiento? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.